y en general en las historias de la fotografía, que no son tantas, pero que son los mismos textos que lee todo el mundo, se narra esta historia pues desde una perspectiva muy centrada en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Se habla de que la fotografía nació más o menos en paralelo en Francia y en Inglaterra a finales de la década de 1830, ¿sí? Y el desarrollo de la fotografía en el siglo XIX se ve como uno de los ejes principales a través del cual se consolidó esta forma de proyectar cierta identidad social, especialmente a través del retrato, ¿no? Pero entonces el año pasado que yo estaba dictando estas clases de historia de la fotografía universal, me di cuenta que había un vacío muy grande en estos textos y un sesgo muy importante en el sentido de que solamente trataban la historia con referentes europeos y estadounidenses, y me pareció interesante intentar narrar esta historia desde la perspectiva latinoamericana, ¿no? Entonces, y también, en cierto sentido, desde un punto de vista más metodológico, me parecía interesante no solamente hablar de la historia de la fotografía desde la perspectiva de la historia del arte, que es una tradición que se remonta, digamos, al Renacimiento y que trata una sucesión de vidas de personajes notables, ¿sí? De grandes fotógrafos, genios artísticos, ¿sí? Que sin duda también los menciono y hablo de ellos, pero la fotografía, al ser al mismo tiempo una práctica profesional artística y una práctica popular vernácula, digamos que también conforma parte de nuestras vidas cotidianas. Entonces me parecía interesante hablar un poco sobre los usos y funciones sociales de la fotografía, ¿sí? Cómo la fotografía se vuelve, digamos, esta técnica universal a través de la cual quizás por primera vez mucha gente accede a su propia imagen, ¿no? Y bueno, como les decía al principio, más o menos coincidió la introducción de la técnica fotográfica con el nacimiento pues con unas décadas después de la época de la independencia y de la conformación de estas nuevas naciones latinoamericanas, ¿no? Entonces, a lo largo del siglo XIX, estos países que antes no existían vivieron un proceso que algunos historiadores denominan como la invención de la nación, ¿sí? Tenían que inventarse, por un lado, de qué se trataban esas entidades políticas, ¿sí? Pero también inventarse más o menos la cultura nacional, ¿sí? Que identificaba a estos países como entidades independientes. Y poco después de los procesos de independencia llegó a Latinoamérica esta técnica fotográfica y especialmente a través del retrato se volvió la forma principal en la que se consolidaban estas identidades y se proyectaban estas identidades, ¿no? Y es interesante desde el punto de vista de la teoría fotográfica porque, pues, digamos, en la perspectiva tradicional, la fotografía se considera una técnica muy objetiva y realista, ¿sí? O sea, la fotografía por su naturaleza registra una presencia de un objeto, una persona que estuvo al frente de la cámara, ¿sí? Pero vamos a ver a lo largo de esta sesión cómo el retrato fotográfico desde un principio siempre fue un escenario para construir identidades muy teatralizadas, ¿sí? O sea, el estudio fotográfico era un sitio privilegiado para que fueran estas personas y usaran unos ropajes y se presentaran ante la sociedad de una manera muy determinada, ¿no? Entonces es importante, pues, para recalcar estos temas iniciales, es que cómo participa la fotografía de este proceso de consolidación de la identidad nacional, por un lado, y cómo el retrato fotográfico es una cosa muy teatralizada y escenificada, ¿sí? Desde un principio, al contrario de lo que normalmente se cree sobre la fotografía. Entonces, ese retrato más o menos define, en un principio, define a las clases dominantes de las sociedades latinoamericanas, ¿sí? Que eran las únicas que podían acceder inicialmente a un retrato fotográfico. Entonces, ¿cómo se define esa
esa identidad hegemónica, dominante, supuestamente respetable, elegante, etcétera, y por el otro lado, cómo se define lo marginal de estas sociedades, que es como otra cara de la misma moneda, ¿sí? Y así como se van transformando y consolidando estos imaginarios visuales sobre qué constituye nuestros países, ¿sí? ¿Qué población constituye nuestros países? Y por último, es cómo podemos observar estas fotografías como documentos históricos, ¿sí? O sea, ¿qué nos dicen estas fotografías sobre la época en las que fueron creadas y circuladas y, y eh, digamos, sí, creadas y circuladas. Entonces aquí es interesante, me gustaría empezar con esta foto porque más o menos habla y voy a hacer constantemente unos contrapuntos entre fotografías del siglo XIX muy tempranas y obras de fotógrafos más actuales, contemporáneos. Entonces aquí podemos ver ya este fotógrafo peruano, Adrián Portugal, con una visión mucho más irónica y sarcástica, pero tratando toda esta tradición del estudio fotográfico, ¿sí? Como esta mujer que está en una playa en Lima, se posa detrás de este o delante de este fondo muy kitsch de unos delfines saltando y un crucero como de una fantasía tropical, ¿sí? Para proyectar una imagen como de unas vacaciones muy elegantes, mientras que atrás está el fondo de esta playa popular, ¿sí? Eh, y bueno, hablando un poco de esas funciones sociales, vemos aquí ya remontándonos al siglo XIX, una marquetería en Yucatán en la que aparece como estos retratos fotográficos se vuelven como una de las formas principales de declarar cierta pertenencia a una clase social, a una familia, a una identidad dada, ¿sí? Cómo se vuelven parte de nuestra propia identificación. Eh, y ahora voy a hacer una serie de contrapuntos, como les decía, para mostrarles cómo hay ciertas continuidades muy fuertes en los patrones iconográficos de representación visual que definen a la fotografía desde sus orígenes hasta el día de hoy. Entonces vemos, como les decía al principio, algunos de estos próceres de las guerras de la independencia alcanzaron a ser retratados fotográficamente. Aquí a la derecha vemos un daguerrotipo de un general Enrique Martínez de Uruguay, hecho en 1850 más o menos. Ya lo vemos un poco más viejo, el uniforme no le queda muy bien, pero vemos como este retrato, digamos que se inscribe en las tradiciones iconográficas de la pintura occidental que se remontan al Renacimiento, ¿sí? Él está ahí con todo su uniforme y su espada, como proyectando esta imagen del héroe de la guerra de independencia, ¿sí? Y vemos 200 años después, casi, una obra de una fotógrafa mexicana, Lourdes Grobet, que hizo un proyecto muy largo sobre los luchadores y las luchas libres en México, y lo que vemos ahí es un héroe popular, ¿sí? Sigue siendo casi como un guerrero, pero pues ya no se trata de este personaje medio aristocrático de las clases dominantes, sino que es Blue Demon, ¿sí? Sentado ahí con su traje, también proyectando una imagen de respetabilidad y de elegancia, pero ya es una cosa mucho más popular y kitsch que nos habla como de toda una serie de otros fenómenos sociales, ¿sí? Como de esta identidad aspiracional y como de esta especie de arribismo social con este traje de poliéster, y al mismo tiempo es como el sentado ahí igual de admirable que este guerrero de las guerras de independencia, ¿no? Y para hablarles un poco de la relación del retrato fotográfico con esta identidad de clase social y también de ciertas continuidades muy interesantes, aquí hay dos imágenes, una de Alejandro Whitcomb, que fue uno de los más importantes retratistas de Buenos Aires a finales del siglo XIX, y en el que también vemos pues todos los dispositivos. Por un lado, para los que les interesa la técnica fotográfica, vemos cómo funcionaba un estudio de fotografía de retratos en el siglo XIX, que era pues utilizando la luz natural de una marquesina y una ventana con unas cortinas que más o menos la atenuaban, pero más allá de eso vemos los dispositivos simbólicos a través de los cuales se creaban estas escenas en las que una mujer vestida muy elegantemente posa al frente de un fondo
que remite como una escena romántica de estas montañas nubladas aristocráticas europeas, ¿sí? Como para conformar esta identidad de lo que es deseable y respetable de una mujer de clase alta, ¿sí? Que más o menos, pues si se fijan, esta es ya una descendiente más contemporánea de un fenómeno bastante parecido, en un contexto de clase totalmente distinto, pero pues más o menos cumple la misma función, esa relación con ese fondo fantasioso con la que vemos aquí de Alejandro Whitcomb. Y aquí yo la comparo con una obra, una vez más, de una fotógrafa mexicana contemporánea, Danila Rosell, que tiene esta serie que se llama Ricas y Famosas, en la que fue a la casa de estas mujeres de familias que tenían mucho dinero recientemente adquirido y que tenían estas casas muy opulentas en las que hacían alarde pues de su riqueza con todas estas decoraciones bastante peculiares, ¿sí? Y les tomó fotos a estas mujeres, pero pues obviamente ella ya como con una perspectiva mucho más irónica y casi paródica, ¿sí? Entonces es interesante pensar, ellas no estaban participando de esa ironía de la fotógrafa, más bien ellas estaban pues más o menos inocentemente jactándose de su pinta y de su casa, ¿no? Mientras que la fotógrafa estaba haciendo pues toda una serie de observaciones de cómo se construye simbólicamente cierta identidad de clase, ¿sí? Y por último, en esta serie de contrapuntos quería mostrarles estas dos imágenes, ambas de grandes fotógrafos latinoamericanos. La de la izquierda es un daguerrotipo del primer fotógrafo colombiano que se llamaba Luis García Evia, que también era pintor, y que muestra también esta mujer de clase alta bogotana que, como solía practicarse en la época, se ponía sus mejores ropas para ir a retratarse con las joyas y el reloj para mostrar de dónde provenía y de qué familia era, ¿sí? Y es interesante pensar en el daguerrotipo que apareció pues anunciado en Francia en 1839 como la primera técnica fotográfica, y que el gobierno francés se la compró al personaje que se la inventó, que se llamaba Daguerre, y la diseminó por el mundo a través de sus manuales técnicos. Y el daguerrotipo consistía en una placa de cobre recubierta de plata y pulida para que fuera como un espejito, ¿no? Entonces, uno de los primeros pensadores de la fotografía, que fue un gringo que se llamaba Oliver Wendell Holmes, hablaba del daguerrotipo como un espejo con la memoria, ¿sí? Era como si esta plaquita conservara la memoria de estos seres, ¿sí? Y vemos, y muchas veces se habla de la fotografía como si fuera una ventana o un espejo a una realidad dada, ¿sí? Pero vemos en la foto de la derecha, que es un fotomontaje hecho por una fotógrafa de origen judío-alemán, pero que trabajó principalmente en Argentina a mediados del siglo XX, y que hacía estos collages para ilustrar unos sueños que les mandaban las lectoras de una revista femenina a la revista, ¿no? Y que hablaban de toda esta serie de angustias y identidades ya fragmentadas, complejas, problemáticas, ¿no? Entonces vemos cómo pasamos de esa actitud un poco más inocente del siglo XIX, que consistía en proyectar esta imagen muy consolidada y centrada, a una concepción de la identidad y de la fotografía mucho más, digamos, moderna y compleja, como la de Grete Stern, ¿sí? Que vemos aquí en el sueño de la derecha. Es como si ese espejo con la memoria se rompiera en muchos pedazos y nos reflejara unas cosas que a veces nos queda difícil de entender o digerir, ¿sí? Y bueno, para empezar, quisiera hablarles un poco de cómo llegó el daguerrotipo a Latinoamérica, ¿sí? También en esta clase yo he tratado de pensar un poco en el tema de la dirección de las influencias, ¿sí? Porque pues al pensar en la fotografía en Latinoamérica o la fotografía latinoamericana, todos son términos bastante problemáticos, ¿sí? Si uno piensa hasta Latinoamérica es un término problemático porque se lo inventaron los franceses para justificar la invasión de Maximiliano a México, ¿sí? Pero bueno, digamos que
suele pensarse en el mundo del arte y la cultura y la literatura que hay como unas vanguardias y unas escuelas artísticas, fotográficas en Estados Unidos y en Europa que llegan las influencias a Latinoamérica y nosotros aquí digamos, o nos copiamos o nos plagiamos de cierta forma de estas cosas que se innovan en otras partes del mundo, pero es interesante pensar que esa relación es mucho más compleja, ¿no? Como que siempre hay todo tipo de mezclas distintas y de influencias en distintas direcciones, ¿sí? No solamente es que llegan cosas de afuera y estructuran y moldean un poco lo que pasa acá, sino que también a veces las vanguardias de los países supuestamente desarrollados también se apropian de fenómenos estéticos y de desarrollos técnicos y creativos de Latinoamérica y de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, pues hoy en esta clase no les voy a hablar de un personaje que se llama Hércules Florence, que más o menos complica un poco la narrativa tradicional de la fotografía, que como les decía, normalmente se dice que se inventó en Francia y en Inglaterra, ¿sí? Pero pues estos pioneros de la técnica fotográfica, que los más famosos son en Francia Daguerre y Niepce, y en Inglaterra Fox Talbot, en realidad ellos venían desarrollando una técnica con base en conocimientos que se venían investigando por siglos, ¿sí? La cámara oscura, que es todavía el principio que rige las cámaras hasta de nuestros celulares, se conocía desde el Renacimiento y se utilizaba para pintar desde el Renacimiento. Entonces es un poco equívoco hablar de que la fotografía se la inventó Daguerre o se la inventó Fox Talbot, ¿sí? Pero el caso es que después de esta gran anuncio del gobierno francés en 1839, muy rápidamente llegó a Latinoamérica en trayectorias parecidas esta técnica y lentamente empezó a enseñarse a distintos, normalmente eran pintores que se volvían fotógrafos, ¿sí? Y así fue como empezó, digamos, a diseminarse esta técnica de representación. Uno de los ejemplos más recordados es este buque que se llamaba l'Oriental, que zarpó de Francia en diciembre de 1839, poco después de que el gobierno francés anunciara el invento de la fotografía. Y en ese barco iba un cura que se llamaba el abate Comte, que cargaba con él, había aprendido técnica fotográfica y llevaba un equipo, una cámara y todos los químicos necesarios para desarrollar estas demostraciones, y en varios de los puertos por los que pasó este barco en su viaje, él fue haciendo demostraciones de técnica fotográfica y fue como la primera vez que el público en Latinoamérica asistió a y presenció esta fenómeno que tenía un aspecto muy mágico, ¿no? Para la gente de la época era como muy asombroso y maravilloso ver esta técnica en acción, ¿no? Entonces, este buque primero llegó a Brasil y en Río de Janeiro hizo una demostración el abate Comte al frente de la corte de Pedro II, ¿sí? Brasil, al contrario que los otros países de Latinoamérica, por casi todo el siglo XIX fue un imperio monárquico, ¿sí? Que tenía un emperador. México tuvo varios brevemente, pero los de Brasil duraron todo el siglo XIX, ¿no? Entonces, este Pedro II se hizo muy aficionado a la fotografía, patrocinó a los grandes fotógrafos brasileños del siglo XIX, incluido a Marc Perrés, que vamos a mencionar varias veces, y él mismo se hizo fotógrafo aficionado. Y así como el barco encalló en Río, después pasó por Montevideo, donde también hizo una demostración, y finalmente llegó a Valparaíso, donde al parecer también desembarcó esta máquina fotográfica, pero que finalmente fue perdida y en esa instancia, digamos, no, el abate Comte personalmente no fue el primero en hacer demostraciones fotográficas en Chile, pero poco después llegaron otros extranjeros que sí las hicieron, ¿no? Entonces es interesante que en esa demostración en Río de Janeiro estaba esta señora muy simpática, con este nombre tan curioso, Mariquita Sánchez de Thompson, que era una argentina que vivía en Río de Janeiro, y es el primer testimonio escrito, documentado,
sobre la reacción del público a esta nueva técnica fotográfica, ¿no? Entonces ella le escribió a su hijo en ese año de 1840 diciéndole lo siguiente: ves la plancha con la imagen como dibujada con toda perfección y exactitud. Es una vista de Río de Janeiro en una plaza reducida al tamaño de este papel. Juzga la disminución de la escala. Se ven puntitos que con la lente de aumento notas que eran unas camisas y unas medias tendidas en una soga que cuelga en el corral de una casa que sin duda está lejos de pensar que entraría a la historia. Qué objeto de meditación, Juan mío, qué ignorantes somos los hombres, ¿no? Y es interesante también pensar que en esa primera época del retrato fotográfico, las emulsiones químicas que usaban para registrar esa imagen de luz con base en plata, como todas las emulsiones fotográficas, todavía no eran muy sensibles, ¿no? Entonces, la pose de estos sujetos tenía que durar de por lo menos 30 segundos, sino uno o un par de minutos, ¿no? Incluso habían en los estudios fotográficos de la época unos armazones metálicos que le sostenían a la gente la cabeza para que no se movieran en esa exposición tan larga, ¿no? Entonces muchos historiadores y teóricos de la fotografía hablan como de una cualidad un poco acartonada, demasiado formal y rígida de estos primeros retratos, pero también hay otros teóricos de la fotografía como Walter Benjamin, que escribió en los años 30 del siglo XX uno de los ensayos más importantes de teoría fotográfica, que se llama Una breve historia de la fotografía, y él decía que al contrario de ser acartonados y formales, en realidad esa cualidad de estar por tanto tiempo como proyectando una imagen y una mirada muy intensa a la cámara, le daba a esos primeros retratos como un aura muy especial, ¿no? Que después se perdió cuando la fotografía se volvió como más inmediata, más mecánica y más estandarizada, digamos. Entonces es interesante ver en toda esta primera época de los retratos fotográficos, en efecto sí se percibe como una intensidad especial en la pose y en la mirada de los retratados, ¿no? Como vemos aquí en este retrato de Mariquita Sánchez. Y así como sucedió con este barco el Oriental, igual, por ejemplo, en México, el mismo año en el que se anunció en Francia, en París, esta gran innovación, en diciembre llegó al puerto de Veracruz un barco francés también, en este caso con un señor que era grabadista, ¿sí? Es interesante ver qué tipo de profesiones se abocaron al retrato fotográfico, ¿no? Principalmente eran pintores y grabadistas, ¿no? Siempre a lo largo de la historia de la fotografía hay una relación muy cercana, tensa y compleja entre la fotografía y la pintura y en general con las bellas artes, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero pueden ver cómo llegaban estos fotógrafos y lo primero que hacían eran como unas vistas de las ciudades latinoamericanas en esa época. Y que en realidad, pues, esta foto en particular de Veracruz, digamos que esos defectos son porque fue mal conservada, ¿no? Pero el daguerrotipo tenía una nitidez y una calidad que todavía es difícil igualarla con la tecnología digital, ¿no? Y bueno, en Colombia, por ejemplo, el que introdujo la técnica fotográfica a Colombia, una vez más, era el embajador francés, que era este señor, el Barón Gros, que era como un naturalista, pintor, sabio, diplomático, investigador de la naturaleza de corte humboldtiana, que viajó por distintas partes del mundo, incluido México, Venezuela, Brasil, Grecia, y hacía inicialmente estos cuadros donde pretendía como plasmar todo tipo de fenómenos de la topografía nacional y del paisaje y de la relación de las poblaciones con el paisaje, pero también fue muy importante en la historia de la fotografía, ¿sí? Después volvió a Francia, fue presidente de la Sociedad Francesa de Fotografía y editor de La Lumière, que era una de las revistas principales de esta sociedad. Entonces, no solamente por casualidad hizo las primeras fotos en Colombia, pero también fue una figura en esta historia más amplia, ¿no? Es interesante que muchos de esos extranjeros, así como vimos con el Abad de Comte, pasaron por distintas capitales latinoamericanas en esta primera época, abriendo estudios de retratos, enseñándole a distintas figuras la técnica, y así fue como, digamos, se regó la fotografía por Latinoamérica muy rápidamente después de su anuncio en Europa, ¿no?
Aquí vemos la primera foto que se conserva, que fue hecha en el centro de Bogotá, ¿sí? Y vemos también cómo hay unos paralelos evidentes entre la forma en la que él representaba pictóricamente en sus pinturas ciertos paisajes y la relación de las edificaciones con el paisaje más amplio, en este caso aquí la pirámide de Cholula con los volcanes atrás, y más adelante como que se inscribía dentro de esa tradición de representación pictórica la técnica fotográfica con esta foto de la Plaza de Bolívar en Bogotá en 1842. Y bueno, rápidamente empezaron a fundarse distintos estudios fotográficos en distintas ciudades latinoamericanas, ¿sí? Inicialmente, como les decía, el daguerrotipo era una técnica un poco costosa, ¿no? Entonces, los únicos que podían acceder a esto eran las clases más acomodadas de Latinoamérica y por eso en esta primera década del retrato casi todas las figuras que vemos son estas señoras muy elegantes o estos señores medio militares o burgueses muy bien vestidos que podían costearse un daguerrotipo, ¿sí? Además de que era una técnica muy compleja y no reproducible, ¿no? El daguerrotipo era esta placa de cobre que recubrían con plata, la pulían, después hacían una imagen única en positivo que quedaba en este espejito, y después tenían que revelarla con vapores de mercurio, sí, con toda una serie de químicos muy tóxicos, pero creaba una imagen extremadamente nítida y especial, ¿no? Entonces vamos a ver cómo a partir de la década de 1850, con la introducción de nuevas técnicas y emulsiones fotográficas, empieza a abaratarse un poco todo este proceso y por lo tanto empieza a democratizarse el acceso a el retrato fotográfico y empezamos a ver a todas las capas sociales de los países latinoamericanos a partir de 1850 más o menos, ¿no? Pero entonces les voy a hablar ahora un poco más sobre las tradiciones pictóricas y cómo la fotografía aparece como con ciertas continuidades con este tema de la pintura y del retrato que se venía practicando en la época colonial tardía, digamos a finales del siglo XVIII, ¿no? Y el género al que más o menos reemplazó el daguerrotipo es este género de retrato que se llama el retrato en miniatura sobre marfil, y que los ejemplos que ven acá son todos de principios del siglo XIX en Colombia, ¿sí? Aquí el primero es el general Francisco de Paula Santander, que es uno de los próceres de la independencia de Colombia. Entonces es interesante que a principios del siglo XIX, en concordancia con el nacimiento de esta época moderna, ¿sí? En el que la individualidad y el individuo tenían un papel central, empezaron a aparecer estos pequeños retratos que la gente guardaba, los familiares guardaban como si fuera un pequeño talismán de la presencia del familiar y siempre venían enmarcados con unas joyas y como con unas cosas muy preciosas, ¿no? Y eran unos pintores muy hábiles que con acuarelas sobre estas pequeñas plaquitas de marfil hacían estos retratos extremadamente finos. ¿Sí? Pero una vez apareció el daguerrotipo, por un lado vamos a ver cómo emulaba en su como objeto físico con todas estas joyas y estas pequeñas cajitas muy especiales a estos retratos que reemplazó, y por otro lado muchos de los pintores que se dedicaban a hacer retratos en miniatura sobre marfil se volvieron fotógrafos, ¿sí? Porque su oficio anterior fue hecho completamente obsoleto por la introducción de esta nueva técnica, ¿no? Pero más allá de eso, vemos los patrones de representación y como la iconografía pictórica, cómo se traslada casi calcada a la técnica fotográfica, especialmente en esta comparación aquí, ¿no? Que en el lado izquierdo ven un retrato de finales del siglo XVIII de un pintor bogotano, Joaquín Gutiérrez, de un aristócrata de esa época, la marquesa de San Jorge, y en 1845 Luis García Hevia, quien ya hemos mencionado, y que también era pintor, sí, que se dedicaba a hacer este tipo de retratos. Uno de sus primeros retratos, pues obviamente trasladó las formas de representación que utilizaba en la pintura, ¿no? Entonces vemos unos paralelos casi inquietantes del mismo vestido, las mismas joyas, la misma pose, etcétera, ¿sí? Y lo mismo en los retratos de hombres, ¿no? Entonces aquí podemos ver, y pues que como les digo, también tienen mucho que ver con la proyección de una imagen de cierta
clase, de cierta distinción, respetabilidad, toda esta serie es casi como si la gente se pusiera un disfraz como para presentar una imagen muy particular ante el resto del mundo, ¿no? Y bueno, así como está este retrato de esta mujer, también vemos estos retratos de ciertos próceres de la independencia latinoamericana. Entonces aquí vemos, una vez más para comparar, un retrato de uno de los últimos virreyes de la Nueva España, que era México, y un retrato de José Antonio Páez, que fue presidente de Venezuela y prócer y guerrero y prócer de la independencia venezolana. Entonces vemos también cómo se compaginan perfectamente todos los elementos iconográficos, el uniforme, las medallas, el bastón de mando, la pose, etcétera. Pero también interesante ver aquí en José Antonio Páez, que era un personaje llanero, guerrero, que montaba a caballo y criaba vacas, ¿sí? O sea, que no era de la aristocracia venezolana por ningún motivo, pero que está haciendo como un performance de lo que es el poder, ¿sí? Y a través del medio fotográfico, que era el medio privilegiado como para diseminar esta imagen, ¿no? Entonces está así hinchando el pecho y como proyectando esta imagen de lo que significa ser poderoso y ser gobernante en Latinoamérica, ¿no? Y por otro lado, vemos también interesantes como documentos históricos, algunas fotografías que alcanzaron a hacerse de personajes insignes de la época de la independencia, ¿no? Entonces, José de San Martín, prócer argentino, pero en este caso ya exiliado en Europa, y se hizo un retrato en París en 1848, y ya no digamos con todos estos aditamentos barrocos de José Antonio Páez, sino más con la vestimenta de un burgués respetable de una capital europea, con la levita y la corbata, y etcétera. Y un daguerrotipo también un poco ya mal conservado de Antonio López de Santana, que también participó en el proceso de la independencia en México y después en toda otra serie de acontecimientos políticos, incluidas las batallas de 1848, mediante las cuales México perdió más de la mitad de su territorio a Estados Unidos. Pero interesante cómo, pues, si alcanzan a ver los patrones que se van repitiendo, ¿no? En la pose, en la vestimenta, etcétera. Y les voy a hablar de algunos de los grandes retratistas de Latinoamérica, ¿sí? En Europa, en el siglo XIX, siempre suele hablarse de Nadar y de ciertos retratistas que fueron como grandes maestros de este género, pero aquí en Latinoamérica, en todos los países también existieron, ¿no? Entonces, Luis García Hevia, de quien ya habíamos hablado varias veces y que también fue pintor, ¿sí? Hablando un poco de esa relación de la pintura con la fotografía. Muchos teóricos hablan de la fotografía como si fuera una especie de hija bastarda de la pintura, ¿no? Incluso el poeta francés Charles Baudelaire, en la década de 1850, publicó unos artículos que eran como unas diatribas en contra de la fotografía, que él consideraba como la peor manifestación de la degeneración y de la decadencia de la cultura burguesa capitalista, ¿sí? Y entonces en esos artículos se refería a la fotografía como el refugio de pintores fracasados y con poco talento, ¿no? Y a lo largo del siglo XIX y el siglo XX siempre va a haber como esta especie como de complejo de inferioridad de la fotografía con relación a la pintura y a las otras artes, ¿no? Siempre la fotografía va a estar tratando de demostrar que puede ser igual de creativa que las otras artes, porque cuando la fotografía nació, todo el mundo la describía como si fuera un proceso completamente mecánico. Entonces, como un proceso mediante el cual una imagen de luz se dibujaba a sí misma y que supuestamente no requería el ingenio ni la destreza manual de la mano de un pintor y de un artista, podía ser artística, ¿no? Y entonces esa marca de nacimiento o ese estigma aún hoy en día todavía marca ciertos debates sobre la fotografía. Pero una vez más, para hacer una referencia a Walter Benjamin en su ensayo, él decía que esa pregunta era un poco desatinada, porque no se trataba mucho de preguntarse si la fotografía o no podía o no ser un arte, sino más bien
de cómo la introducción de la fotografía al mundo de las artes y de la representación visual transformó totalmente tanto la pintura como el género fotográfico, como todas las formas de representación, ¿sí? O sea, el hecho de que apareció esta cosa que podía reproducir absolutamente, con absoluta fidelidad, los objetos que estaban al frente, propició una transformación total en el mundo de la pintura e incitó, digamos, un camino hacia el impresionismo y la abstracción, y etc. Es un pequeño paréntesis para hablar de este personaje que fue tanto pintor como fotógrafo, Luis García Hevia, que aparece aquí en un autorretrato con otro personaje dibujante a quien le enseñó la técnica fotográfica. Entonces les voy a leer una cita que habla de cómo reaccionó, así como la cita de Mariquita Sánchez de Thompson, de cómo reaccionó un agente de un pueblo en Colombia al ver este proceso, ¿no? Porque él no solamente él abrió uno de los primeros estudios de retrato en Bogotá en la década de 1840, pero después viajó por distintas partes de Colombia y le enseñó a distintas figuras la técnica, ¿no? Entonces, sobre su actividad en Bucaramanga, que es una ciudad en Colombia, decía un periódico lo siguiente: las gentes del pueblo miraban la operación de los retratos como una cosa misteriosa y se confirmaban en su creencia cuando veían que el retratista cubría la máquina con un paño negro y que luego cuidaba siempre de ocultarse en un cuarto oscuro de donde salía poco rato con el retrato formado, ¿sí? Y aquí vemos otra vez el tipo de personajes que se retrataban en esta primera época del daguerrotipo. Es interesante pensar que en esas décadas del siglo XIX, donde muchos países latinoamericanos, incluido México y Colombia, y Argentina y Venezuela y casi todos, vivieron una sucesión de guerras civiles, la fotografía todavía, la técnica fotográfica todavía no se prestaba, digamos, para la documentación de batallas y de hechos bélicos. Entonces el registro que queda de esos conflictos pues son los personajes con uniformes militares que participaron en esas guerras, como este coronel Ambrosio Amaya, que al parecer murió poco después de haberse retratado por Luis García Hevia, ¿sí? Y aquí una vez más esta mujer vestida con todas sus vestimentas, sí empiezan a ver, digamos, las líneas generales que caracterizan al daguerrotipo, ¿no? Siempre es como un esfuerzo muy deliberado de poner en escena un estatus social, ¿sí? A través de esta técnica. Y que también habla un poco, pues, de las transformaciones sociales de estas incipientes de estas sociedades latinoamericanas, ¿no? Que dentro de todo también el proceso de la independencia propició, digamos, el ascenso de nuevas clases sociales que aspiraban a llegar como al estatus de los anteriores como clases dominantes, ¿no? Así como en Colombia está Luis García Hevia, en Chile estaba Guillermo William Helsby, que era un inglés de familia de pintores y fotógrafos que también habían tenido estudios de retratos en México y en Montevideo, y finalmente terminaron afincados en Valparaíso, donde hicieron estos retratos de algunas figuras insignes del proceso de independencia, como Andrés Bello, el gramático y constitucionalista mexicano, y esta mujer que era de una familia de militares independentistas chilenos, ¿no? Pero también vemos cómo las familias empezaron para hablar un poco sobre las funciones sociales y populares de la fotografía, cómo empieza a forjarse este tema del álbum familiar y del retrato familiar, ¿no? Que es interesante, pues hasta hace poco en todas nuestras casas habían estos álbumes familiares que eran la forma en la que se construía una narrativa visual a través de imágenes sobre el pasado de la familia y sobre el presente y futuro de la familia, más o menos, ¿no? Entonces esto empezó a suceder en la época del daguerrotipo, que no solamente eran estos retratos aislados de individuos, sino estos grupos familiares que iban en una ocasión todavía muy especial y formal, con sus mejores ropas, a retratarse, ¿sí? Entonces, a partir de 1850, como les decía, se introdujo y se desarrolló una nueva técnica fotográfica que se llamaba el colodión húmedo, en la que se vertía esta emulsión química, ya sea sobre un vidrio o sobre una superficie opaca, pero al vertirse sobre un vidrio ya no era un positivo directo como el daguerrotipo, sino que constituía un negativo que después podía copiarse sobre papeles emulsionados con químicos fotográficos y hacer copias infinitas, ¿no? Y en 1854 en Francia
un retratista muy importante que se llamaba Disderi se dio cuenta que en una misma placa de vidrio podía hacer 6 o 9 retratos distintos, ¿sí? Es como el origen del rollo fotográfico en el que uno puede hacer muchas fotos una tras otra. Valga mencionar que en toda esta época del siglo XIX se utilizaban cámaras de placa, que eran unas cámaras grandes en las que solamente se podía insertar un negativo a la vez, ¿no? Una placa fotográfica. Entonces los historiadores y teóricos de la fotografía suelen hablar de este desarrollo de Disderi, que él dio a llamar tarjeta de visita, como el principio del fin de la calidad fotográfica, porque la fotografía se volvió una cosa totalmente mecánica, ¿sí? Las poses totalmente estereotipadas, se hacían serialmente estas fotos con propósitos únicamente comerciales, entonces ya era una cosa, ya no era un ritual tan especial en el que se transmitía casi el alma al retratado, sino que era más como que estos personajes iban uno tras otro y salían con muchas copias de su retrato que después podían regalarles a sus familiares, y por eso se llamaba tarjeta, o a la gente que iban a visitar, y por eso se llamaba una tarjeta de visita, ¿no? Él hacía copias sobre estos papelitos fotográficos que pegaban un cartón, y entonces uno podía repartir y coleccionar y circular estas imágenes escribiéndole pequeños mensajitos atrás, ¿no? Pero entonces este género de la tarjeta de visita también se volvió el género dominante del retrato fotográfico, y habían pues fotógrafos más preocupados por la calidad y fotógrafos más preocupados por, digamos, la cantidad y la producción ya mecánica totalmente comercial, ¿no? Pero así como pues se volvió una cosa muy masiva y masificada, también es interesante ver cómo esto se vuelve como una serie que representa a ciertas clases sociales, ¿no? Entonces Giselle Freund, una historiadora y fotógrafa alemana, en un libro que se titula La fotografía como documento social, escribió al respecto de la tarjeta de visita lo siguiente: ante los ojos del espectador desfilan en interminables hileras los representantes de todos los niveles y de todas las profesiones de la burguesía, y detrás de esas estereotipadas imágenes las personalidades han desaparecido casi por entero. El arquetipo de una capa social borra al ser individual, ¿sí? Entonces ya son, pues que además también incluyen toda una serie de accesorios artificiosos y absurdos de los que se burlan muchas personas que escriben sobre fotografía, como estas columnas que ponían sobre una alfombra, ¿no? Entonces decían, es totalmente ridículo, nunca en ningún contexto una columna va a estar encima de una alfombra, ¿sí? Pero era como ese teatro en el que se escenificaban esas identidades de clase en el siglo XIX, y cómo se empezaron a masificar con esta técnica de la tarjeta de visita, ¿sí? Que también es el origen un poco aquí vemos, por ejemplo, todos los logotipos de cómo se van volviendo como unos estudios comerciales. Aquí unos logotipos principalmente de estudios en Bogotá. Si tienen alguna pregunta en algún momento, por favor, interrúmpanme, ¿no? Y bueno, una anécdota un poco cómico de este fotógrafo Demetrio Paredes, que fue uno de los grandes retratistas en Bogotá a mediados del siglo XIX y uno de los grandes exponentes de la tarjeta de visita, es que un cliente insatisfecho fue a quejarse porque no salía bien en la foto, según él, y entonces Demetrio Paredes le contestó muy elegantemente: mire señor, lo que la naturaleza no da, la fotografía no presta, ¿sí? Así como diciendo, bueno, pues si usted es feo, no lo puedo hacer parecer bonito, ¿no? Jugando con ese refrán de que lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta, ¿sí? Y hablando un poco más de temas de clases sociales, es interesante que en Venezuela coincidió la introducción de la tarjeta de visita con la publicación de un texto muy importante que se llama el Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres de Carreño. No sé si ustedes en México lo conozcan, seguro que sí, ¿no? Entonces, ese manual de Carreño, que escribió un venezolano que no era de clase alta, sino que ascendió, digamos, a un estatus social, hablaba justamente de cómo a través de la ropa y la presentación y la autorrepresentación de uno podía como construir una imagen de una persona elegante y respetable en la sociedad, ¿no? En una de sus frases, el manual de Carreño dice que uno de los objetos de
el vestido, es hacer agradable nuestra persona por medio de una elegante exterioridad, que es justamente lo que estaban intentando hacer estos retratos, o ni siquiera intentando hacer, sino que por su misma naturaleza estaban haciendo estos retratistas de tarjetas de visita, ¿no? Pero también es interesante porque estas figuras que aparecen acá, que las saqué de un artículo de una crítica literaria, son personas de tez más oscura, ¿sí? O sea, son personas que ya no pertenecen, como les decía, esta tarjeta de visita al mismo tiempo que volvió la fotografía más comercial, también es el principio de la democratización del acceso a la imagen fotográfica de uno mismo, porque era mucho más barato ir a hacerse un retrato. Entonces vemos cómo estos personajes también se visten con sus mejores ropas, pero ya casi exagerado, ¿no? Con el sombrero lustrado, los zapatos recién lustrados, al parecer era muy importante toda una serie de pequeños detalles de las que habla este manual. Las uñas tenían que estar recién cortadas para demostrar que uno no hacía trabajo manual, etcétera. Entonces es como estas nuevas capas empiezan como a través de estas identidades aspiracionales, plasmarlas en estos retratos. Y también, por otro lado, cómo empiezan a aparecer retratos de personajes mucho más humildes, que más o menos juegan con esa tradición de toda la utilería y escenografía del estudio de retratos, pero ya en otros contextos. Entonces, por ejemplo, acá vemos un fondo pintado ya con plantas tropicales y también como con unos bustos y unas cosas medio mal pintadas, ¿sí? Y lo mismo acá esta señora que ya es un desarrollo plenamente latinoamericano, ¿no? Mientras que está todavía ese pedestal en el que ella se apoya, supuestamente muy aristocrático, ella tiene un lorito y tiene sus trenzas y es un personaje ya mucho más popular, ¿no? Entonces es interesante que en esa, aparte de todo lo que les dije de cómo la tarjeta de visita se vuelve un medio privilegiado para hacer estas casi tipologías de las clases sociales, y que también en muchos casos se vuelve la producción mecánica y estereotipada de retratos, también fue un medio en el que se hizo alguna experimentación interesante, ¿no? Entonces aquí vemos uno de los primeros ejemplos que se conservan de una doble exposición hechas por un fotógrafo colombiano en 1870, en la que ya empieza a jugar un poco burlonamente con el concepto del doble, ¿no? Entonces vemos como un mismo señor se está a punto de afeitarse y también es el barbero. Y lo mismo aquí, estos ejemplos se van repitiendo en todos los países, ¿no? Aquí un poco más adelante, en México, un mismo personaje haciendo los papeles del fotógrafo y del retratado, en este caso con una cámara de estereoscopía, que es otro género derivado de la tarjeta de visita, del cual les hablaré más en nuestra clase, ¿no? Y bueno, para hablar desde estos grandes maestros del retrato fotográfico, en Buenos Aires, Alejandro Whitcomb, que hacia finales del siglo, bueno, vimos al principio una foto de su estudio, y aquí vemos algunos de los retratos que hizo, que se volvió el estudio más prestigioso de Buenos Aires, donde pasaron todas las notabilidades de la sociedad argentina, incluyendo varios presidentes, ¿sí? Y que después dejó una colección completa de más de 500.000 negativos, ¿no? Y también es interesante pensar que estos personajes como Alejandro Whitcomb no solamente se dedicaban comercialmente a hacer estos retratos, sino también en otra de las principales líneas de desarrollo de la fotografía en el siglo XIX se dedicaron a documentar las obras de infraestructura a través de las cuales estas nuevas naciones pretendían finalmente acceder al progreso y la modernidad, ¿no? Entonces, hay un paralelo ahí muy importante entre estas clases dominantes que pretendían presentar una imagen de sí mismos como refinados y semi-aristocráticos, ¿sí? Y estas nuevas naciones que hacían unos esfuerzos muy grandes contra, pues no solamente construyendo estas obras de infraestructura, puentes, ferrocarriles, túneles, puertos, etcétera, sino contratando a fotógrafos para que documentaran estas obras y las enviaran estas imágenes a las grandes exposiciones universales de Europa como para demostrar que aquí estábamos finalmente progresando, ¿no? Accediendo al progreso. Otro fotógrafo muy interesante, un japonés que terminó viviendo en Antigua Guatemala y que también demuestra un poco esos híbridos entre la pintura colonial y la pintura y la fotografía, ¿no? Es un japonés que después de llegar, dar muchas vueltas al mundo, llegó a Guatemala
se convirtió al catolicismo y se volvió un católico muy creyente, ¿sí? Y hizo toda una serie de retratos de clérigos y curas guatemaltecos y también de iglesias y edificios eclesiásticos en Guatemala, pero en esta fotografía de la derecha es impresionante cómo se copió de un género de la pintura religiosa colonial, ¿no? Entonces le puso casi como si fuera un cómic, como se ve en algunas de esas pinturas, le pintó encima a la fotografía esta frase que sale de la boca de este cura y dice: en ese corazón divino está nuestra dicha y salvación. Sí. Y también interesante que él le hizo una serie de retratos a estos grandes obispos guatemaltecos y también le hizo un retrato fotográfico a las pinturas de los retratos que habían de obispos más antiguos, ¿no? Entonces vemos cómo ese híbrido, pues esa transición entre la pintura colonial y la fotografía, incluso ya ha entrado el siglo XX con Juan José de Jesús Llaz, y algunas de las maniobras que hacían los fotógrafos sobre el negativo para siluetear el rostro de la persona y que en la copia solamente apareciera el rostro, ¿sí? Que es lo que hacemos hoy en día en Photoshop, ¿no? Y aquí ven un ejemplo de cómo lo hacían en estos dos negativos de vidrio, que simplemente le pintaban alrededor a la persona con una tinta negra, y entonces al hacer la copia aparecía con un fondo blanco, ¿sí? Y borraban todo lo que había atrás. Pero a veces es interesante ver cómo cuando uno accede al negativo completo, como que se evidencia todas estas maniobras y manipulaciones que pretendían ser secretas y ocultas, ¿no? Lo mismo en Lima, uno de los grandes fotógrafos retratistas del siglo XIX es Eugenio Curret, que fue un francés que terminó viviendo en Lima y que tiene toda esta serie interesante de mujeres tapadas, ¿no? Que al parecer era una práctica que se remontaba casi que a la España musulmana, de estas mujeres que usaban como unos velos, y que paradójicamente en esa época les permitía circular más libremente por la ciudad. Entonces ciertos obispos condenaron esta práctica, ¿sí? Hoy en día dirían: ah, no, es porque una práctica opresiva, porque las hacían taparse, pero curiosamente parece que en esta época era todo lo contrario. Y en los retratos de Eugenio Curret también vemos, pues por un lado, la diversidad de estas capitales latinoamericanas en las que habían poblaciones ya de inmigrantes de distintos lugares, ¿no? Entonces en Perú, que estaba muy conectado con los circuitos del Pacífico, pues personajes orientales, también un niño pues afroperuano muy posesionado en su pose, con los mismos accesorios que vemos repetidas veces en todos estos retratos del siglo XIX. Y por último, una práctica un poco miedosa y terrible de retratar niños con sus niñeras, que las tapaban con una tela negra para que después, al hacer la copia, apareciera el niño solo, ¿no? Entonces también nos habla como de esa ancestral desigualdad de las sociedades latinoamericanas que persiste hasta el día de hoy, y cómo se manifestaba en esta nueva forma de representar estas identidades, ¿no? Entonces aquí vemos en Venezuela algunos ejemplos que, si se fijan en estas tres fotos de la izquierda, pues por ejemplo en la de la mitad no hicieron el trabajo muy bien, y entonces alcanza a aparecer una mano y una rodilla de una figura fantasmal que supuestamente no está ahí, ¿no? Y lo mismo estas niñas que borraban de atrás, pareciera que están sentadas en unas sillas, pero si se fijan bien, lo que hay atrás es una persona que las está sosteniendo. Y aquí lo mismo ven en un negativo, pues la niñera ahí tapada, también una cosa medio un poco violenta, ¿no? La de tapar, esta práctica de tapar a la sirviente, ¿no? Para que solamente pareciera el señorito. Y bueno, ya para terminar, voy a hablar un poco sobre la democratización, pues cómo este medio fotográfico trasluce y a la vez construye todas estas diferencias de clase social. O sea, a la vez es un medio que documenta estas estructuras desiguales, pero también simbólicamente es un medio que participa centralmente de la construcción de los discursos de diferencia de clase en Latinoamérica, ¿no? Entonces vemos aquí estas
Estos personajes muy elegantes en las escalinatas de un teatro en La Habana en 1930, con estas mujeres súper arregladas, vestidas casi que hasta con varitas mágicas, ¿sí? Y lo mismo aquí, una tradición que todavía existe muy interesante, que es como la apropiación por las clases dominantes de ciertas iconografías indígenas como una forma de arroparse de un cierto exotismo y refinamiento, pero que al mismo tiempo resulta bastante despectivo con las culturas originales, ¿no? Entonces es un oficial del Estado Mayor de Maximiliano que se disfrazó de indígena huichol para ir a un baile de la corte, ¿no? Y así como aparecen estas imágenes en las que estas clases pretenden demostrar su gran refinamiento, también empiezan a aparecer rastros de esas estructuras sociales tan injustas, ¿no? Entonces aquí a la derecha vemos que es muy poco común un retrato no de una persona acomodada, sino de la sirvienta de la casa que la retrataron ahí y, en un daguerrotipo muy temprano argentino de 1850, ¿no? También interesante porque pues estas fotografías que al mismo tiempo están como enunciando estos discursos de poder y de dominación de clase, pues al mismo tiempo una fotografía no deja de ser un registro de una persona que en realidad estuvo ahí. Entonces, así como son, digamos, vehículos para la enunciación de estos discursos y estas ideologías, también pueden ser lugares donde se expresa hasta cierto punto cierta resistencia y cierta conflicto, ¿no? Entonces, quizás acá ella pues aparece con una expresión no tan alegre, ¿no? Y a la izquierda tenemos este retrato increíble, ¿sí? De un fotógrafo provinciano brasilero que descubrieron su archivo hace relativamente poco, y que es un autorretrato en el que él también se pone ahí con su familia, con este fondo tropical romántico, pero resulta que cuando uno mira el negativo completo aparecen los sirvientes que están sosteniendo ese fondo y que probablemente iban a ser recortados de la foto final. Entonces es casi como una alegoría de las relaciones de clase en Latinoamérica, esa sola imagen, ¿no? Si uno la mira, es una foto increíble, ¿no? Muy interesante. Y bueno, estos ejemplos a veces hay imágenes muy atroces, como esta otra imagen en Cuba en 1927 en un club social, que están todos estos personajes en un rito más o menos de abuso y humillación de una de las personas que trabajaba en ese club, ¿no? Poniéndole un burro encima. Y este tipo de imágenes que también se van repitiendo, pero que tienen distintas intenciones, ¿no? Entonces aquí a la izquierda vemos una imagen de Pedro Meyer, que es un gran fotógrafo español mexicano y que fue a retratar a esta señora en su casa, que ella seguro estaba muy orgullosa con sus sirvientes ahí atrás, pero pues Pedro Meyer tenía una intención, así como Daniela Rosella, quien mencioné al principio de la clase, mucho más crítica al hacer esta imagen, ¿no? No es una imagen ingenua, sino que él está ahí como apuntando a ciertas desigualdades y conflictos sociales en esa imagen, ¿no? Mientras que aquí a la derecha vemos otra fotografía muy distinta, hecha para la revista Hola en Colombia en 2011, de estas mujeres muy ricas de Cali, las mujeres más poderosas del Valle del Cauca en la formidable mansión hollywoodense, ¿sí? Y estas señoras pusieron atrás a dos sirvientas negras vestidas con un uniforme casi que es como si fueran una decoración adicional de esta gran mansión hollywoodense, ¿no? Y cuando surgió la polémica sobre esta imagen, ellas casi que no entendían el por qué pasaba esto. Nos decían como, no, si ellas son como de la familia y nosotros les damos trabajo, y por qué tanto escándalo y tanta controversia, ¿no? Y yo creo que la fotógrafa también participaba un poco de esa inconsciencia en el fondo bastante despectiva, al posicionar y componer esa imagen de esa manera, ¿no? Pero bueno, voy a pasarme unos minutos para mostrarle algunos ejemplos de cómo empieza a aparecer todas las capas populares retratadas en estos estudios, ya de formas que escapan a un poco a esos patrones que vimos de construcción y configuración de una identidad burguesa, ¿no? Entonces, así como habían estas tarjetas de visita, también esta emulsión de colodión húmedo podía vertirse sobre una latica negra, que era la modalidad más barata de hacer retratos,
y que se llama ferrotipo, ¿sí? Entonces aquí vemos algunos ferrotipos colombianos de mediados del siglo XIX, y dentro de los cuales este retrato de este campesino con su sombrero y su ruana, ¿sí? Ya no son estos personajes ataviados con vestidos y crinolinas y joyas, sino que son como un campesino, un músico popular, ¿sí? Una pareja aquí que se nota que es personas mucho más humildes, pero esta foto a mí me parece de las más bonitas de todo el siglo XIX colombiano, y pues ese campesino no tiene nada que envidiarle en su elegancia y su porte a las señoras todas arregladas, ¿no? Y vemos ciertos paralelos en distintos países de Latinoamérica, como este retrato en México y este retrato en Chile, más o menos contemporáneos, de las mujeres con sus mantillas y sus trenzas, y lo mismo estos compadres compartiendo trago, y estos gauchos argentinos aquí, y estos dos personajes mexicanos que también ya es un nivel más de reflexión y de espejos en la práctica del retrato, porque ellos están mirando unos retratos fotográficos al mismo tiempo que están siendo retratados. Entonces ya es como una capa más de complejidad en este rito del retrato fotográfico, ¿no? Y pues la práctica más popular son estos fotógrafos de plaza que todavía sobreviven, sus últimos exponentes en algunas plazas latinoamericanas. Aquí en Colombia les llaman fotoagüita, porque adentro de esta caja metálica tienen los químicos de revelado y fijado, mediante los cuales crean estos rápidos retratos fotográficos. Lo que hacen es usar un pedazo de papel fotográfico en el que hacen una foto en negativo directo, y después le toman otra foto, esa foto, para hacer el positivo y entregárselo a uno mal fijado, pero pues muy bonito, ¿no? Y en otros países se llamaban fotógrafos minuteros, porque en un minuto ya le entregaban a uno como su retrato, ¿sí? Pero bueno, para hablar un poco de cómo la fotografía contemporánea, digamos que comenta críticamente estas tradiciones y se apropia de estas tradiciones, está este proyecto de una fotógrafa peruana, Milagros de la Torre, que se llama Bajo el Sol Negro, en el cual lo que hace ella es reproducir estos negativos de fotógrafos de plaza en Cusco, que sin que la gente se lo pidiera, lo que hacían era agregarle una sustancia roja a los negativos, que se llama mercurio de cromo, para que cuando los copiaran aparecían las personas más blancas, ¿sí? Y no era como que las personas lo solicitaran, sino que se consideraba como que era una forma de mejorar la foto, ¿sí? Entonces ella ahí está haciendo toda una serie de comentarios mucho más críticos y reflexivos sobre pues estas tradiciones bastante racistas en el fondo de la cultura latinoamericana, ¿no? Entonces, nada, creo que hoy voy a terminar con eso. Como ven, este es un tema, es un universo muy amplio, el de la fotografía en Latinoamérica. Hoy intenté transmitirles un poco este tema del retrato, que fue tan importante en el desarrollo en el siglo XIX, y quizás con escasos ejemplos ver cómo se manifiesta esas tradiciones en la práctica fotográfica de artistas más contemporáneos, ¿no? Para ver y para trazar ciertas continuidades y no hablar de que el siglo XIX es una cosa totalmente ajena, ¿no? Algo interesante de esta historia es que es una historia que todos nosotros llevamos dentro. Nuestra forma de ver y de percibir y de imaginarnos y de representarnos en gran medida está estructurada por todas estas tradiciones de representación fotográfica que se remontan a estos tiempos de introducción de la fotografía en el continente, ¿no? Y bueno, espero que les haya interesado lo que les mostré. Para mí ha sido muy emocionante descubrir todas estas cosas, y pues he hecho un esfuerzo por encontrar buenas fotos de buena calidad y etcétera. Y los invito a inscribirse a este curso que empieza el 13 de marzo, en el que vamos a tratar todos estos temas mucho más a profundidad, ¿sí? Y no solamente vamos a hablar sobre el retrato, sino sobre toda una serie de prácticas y fenómenos sociales relativos a la fotografía hasta el día de hoy, ¿no? Entonces les agradezco mucho su presencia. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario para hacer antes de despedirnos.
Sí, por ahí si alguien tiene alguna pregunta para Miguel, pues lo puede hacer ahí en el chat o también abrir sus micrófonos. Con mucho gusto ahí estamos acá. Aquí alguien alzó la mano, no sé qué significa eso. Quien haya alzado la mano puede abrir su micrófono para preguntar si quiere. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué Livia, tal? ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Es Emilio Laurrabaquio, ¿qué tal, Livia? Sí, Emilio, sí te reconocí, qué padre que andes por Muy acá. buena clase. Muchas gracias, profesor. No, gracias. Sí, Solo una pequeña duda sí, cuéntame. en esta cuestión de la fotografía. Entonces, la fotografía en sí en Latinoamérica es una llegada paralela de distintos europeos, ¿verdad? Por lo que está comentando en distintos lugares de, de Latinoamérica. Pues digamos que los primerísimos que introdujeron esta técnica en general fueron ya sea europeos o gringos, ¿sí? Pero muy rápidamente fue adoptada por toda suerte de fotógrafos con distintas aspiraciones y distintos tipos de prácticas más, digamos, criollos latinoamericanos, ¿no? Entonces, más o menos en paralelo, por ejemplo, en Colombia llegó este francés, el Barón Gros, pero casi al mismo tiempo este otro bogotano que se llamaba Luis García Evia empezó a hacer lo mismo, probablemente se conocían y etcétera, ¿no? Entonces, pero pues sí, digamos que la técnica propiamente fue importada, sí. Aunque hubo ciertos precursores de técnica fotográfica semi olvidados en el Brasil, de los cuales les hablaré en la clase. Un señor que se llamaba Hércules Florence, digamos, para anticiparles ahí, pero sí. Gracias por la respuesta. Y es que justo lo había visto porque aquí en la Ciudad de México, en el convento de Churubusco, está todo esto fotográfico y registros eh, pues de la guerra, de las guerras que ha tenido México a través de sus tiempos. Y justo algunos son mexicanos u otros son estadounidenses. Sí, y bueno, pensando en la fotografía de guerra que yo les mencioné ahí un poco imprecisamente, que solamente existen retratos de combatientes, pero pues de hecho la primera fotografía de una batalla es de la batalla de Saltillo en México en 1848, si no estoy mal, que es un daguerrotipo de una amputación de un bien macabra, ¿no? Una amputación de un herido en batalla. Entonces, y pues que es interesante desde el punto de vista de que las historias tradicionales de la fotografía nunca mencionan que, que los primeros fotógrafos de guerra fueron en México, ¿no? Siempre se habla de la guerra de Crimea y como es Roger Fenton y estas grandes figuras, pero al abrir estas ventanas a nuestro propio mundo, nos damos cuenta que aquí pues la historia es muy distinta a la que nos han contado. Muchas gracias. A ti. Dejo para que los demás comenten. Gracias, profesor. Gracias, Livia. Gracias. ¿Algún otro comentario por ahí? Igual, Miguel, no sé si quieras dejar de compartir para vernos ahí. Hola. Ah, Yo quería hacer un comentario. Hola. Sí, Carlos. Bueno, muchas gracias y estuvo padrísima la charla, Miguel. Y nada más, yo quería comentar que me asombró mucho las imágenes de las niñeras y cubiertas porque es una técnica que se sigue usando hoy en cine. Cuando se trabaja con pantalla verde, hay unos trajes, unos leotardos verdes que los técnicos se ponen para poder estar a cuadro y manipular cosas, o puppets o así, y luego a ellos digitalmente los borran después. Entonces, me asombra mucho cómo estas técnicas que nos parecen nuevas e innovadoras realmente son ancestrales. Sí, y nos damos cuenta, pues, esa dentro de muchos otros fenómenos. A veces también, por ejemplo, todo el tema de la identidad de género como una cosa construida culturalmente, ¿sí? Que hoy en día toda la población trans y como toda esta cosa está muy presente en el discurso público,
pero una vez empezamos a investigar, encontramos retratos de personajes transexuales desde principios del siglo XX, ¿sí? Posando con estas columnas y estas alfombras y estas cortinas, ¿no? Entonces, sí, como bien dijiste tú, nos damos cuenta que lo que pensamos que es muy nuevo, en realidad no lo es tanto. Sí, sí, pues felicidades, gracias y saludos desde Baja California. No, gracias a ti por asistir y por saludos. participar. No sé si hay alguna otra Alan quiere también otra. Yo igual, sí esa parte del retrato como y sobre todo lo que hablabas de la parte de la influencia que tiene o bueno, yo creo que tiene como que ambas partes, tanto de los retratos renacentistas sobre la fotografía y todo como se va dando. También John Berger hace como un análisis y una crítica sobre esta parte, en la cómo el retrato pictórico influencia a la fotografía y viceversa, ¿no? Como que entran en una lucha, porque justo cuando va decayendo la pintura es cuando van haciendo la fotografía. Exacto. Entonces ahí es como ellos comentan que no, pues es que la fotografía va a superar a la pintura, pero en realidad no, más bien que pues son nuevas técnicas que se descubren, y por otra parte, pues bueno, es algo que en verdad es totalmente diferente, ¿no? Jamás la pintura va a poder lograr tener tanta fidelidad en el aspecto psicológico como lo tiene una fotografía, ¿no? Pues simplemente es algo diferente, ¿no? Y esa parte yo creo que es bien interesante, y sí merece el lugar que tiene la fotografía, no por tener esa posición, ¿no? Sino que simplemente reconocer, vaya, ese mérito que tiene como en el aspecto, en la forma del retrato, ¿no? Ese librito también de Walter Benjamin también se me hace bien interesante. Y sí, y también John Berger pues también hace otras críticas o análisis de esa relación, ¿no? Y pues bueno, a mí me interesa mucho, y creo que esta parte como de la historia de la fotografía en Latinoamérica, y a partir como del retrato como una expresión de la identidad, es algo bastante interesante. Creo que el retrato, pues practicarlo es como también muy enriquecedor, ¿no? Porque bueno, igual para mí es importante como involucrarse con las personas para poder llegar a obtener un retrato más auténtico, ¿no? Y claro, poder de cierta forma contar una historia, ¿no? Y es documentar. Esa conexión con el retratado siempre es muy importante. Y bueno, hablando de este curso de marzo, no para alargarnos mucho, pero pues yo también soy fotógrafo, ¿no? Entonces, el conocer esta historia y pensarla y criticarla, creo que enriquece bastante todo tipo de prácticas fotográficas, y quizás inspira nuevos proyectos o nuevas miradas o formas de aproximarse a temas de nuestros propios proyectos personales, digamos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es importante, y para mí en lo personal, en un curso de retrato, es esencial que se tenga un conocimiento como para poder desarrollar un retrato ya no superficial, ¿no? Sino enriquecedor, y que sea bastante impactante. Y bueno, perdón por compartir mi pantalla otra vez, pero ahora que mencionaste a John Berger, quería mostrarles esta pequeña... Él tiene un famoso ensayo sobre el traje en el fotográfico, en el que hace referencia a esta foto que es de uno de mis fotógrafos favoritos, August Sander, que estuvo varias décadas de principios del siglo XX haciendo como una extensa tipología de todas las profesiones, oficios y capas sociales alemanas de la época, ¿no? Pero en este esfuerzo como de encontrar ejemplos latinoamericanos de íconos de la historia de la fotografía, aquí hay otra foto de un fotógrafo provinciano colombiano, en el que también salen 3 campesinos con sus trajes, y que más o menos demuestran pues lo mismo que comenta John Berger sobre esos 3 campesinos alemanes. Y igual aportándote como algo así, la primera foto que mostraste en lo que es el escenario que está en el mar, también quien hace retratos de ese tipo como turísticos es Martin Parr. Claro, sí, Martin Parr es increíble, así como juega como... Sí. Y es bastante interesante ver esas como comparaciones, ¿no? Sí. Y creo que por ahí había alguien... Sí, creo que Emilio
Emilio, otra vez. desde Baja California. No, abran su micrófono, no hay. Sí, rápido, igual, es desde aquí del DF. Justo lo que dijo sobre que la fotografía es una hija, o se le consideraba una hija bastarda de la pintura. Actualmente existe esto del género del fine art, lo cual yo lo veo bastante bien porque, bueno, al menos desde mi caso, yo dibujo muy mal, no tengo mucha simetría. Entonces, cuando encontré este género del fine art, que era la mezcla entre la pintura y la fotografía, bueno, no le voy a decir que es una cumbre, pero sí es una gran mezcla entre ambas. No sé lo que usted crea al final ahorita con lo que hemos estado platicando y ha comentado. No, pues digamos en el curso vamos a tener 2 sesiones completas de 2 horas cada una sobre la relación entre el arte, la pintura y las bellas artes y la fotografía, que es una relación muy extensa y complicada, ¿no? Pero muy íntima siempre. O sea, esa, digamos, influencia constante y mutua entre la fotografía y todas las vanguardias artísticas del siglo XX y del siglo XIX también, ¿no? Entonces, pues uno de los ejemplos más comentados es a principios del siglo XX, finales del XIX, hubo la primera escuela fotográfica importante internacional, se llama el pictorialismo, ¿sí? Que eran esta generación de fotógrafos que lo que hacían era intentar que sus fotos parecieran dibujos, ¿sí? Porque sentían que era la única forma como de llegar al mismo nivel de creatividad y respeto de una pintura, ¿no? Y la reacción al pictorialismo fue como otra generación de fotógrafos que dijeron, no, los pictorialistas lo que están haciendo es como traicionando al medio fotográfico, o sea, están intentando con todas sus fuerzas negar la misma esencia del medio fotográfico, que es la nitidez y la extrema resolución, etc. Entonces, después la reacción al pictorialismo fue una suerte de purismo, que los gringos llaman el street photography, la fotografía directa, ¿sí? Y bueno, un importante teórico que se llama Joan Fontcuberta, catalán, que también es fotógrafo y muy leído, especialmente en el mundo hispanoparlante, habla de que casi esa relación entre fotografía y arte es como un péndulo que va moviéndose entre formas de pictorialismo y formas de purismo, ¿sí? Hasta el día de hoy lo vemos. Incluso hay fotos, por ejemplo, Gregory Crewdson, un fotógrafo gringo, sí. en realidad está haciendo lo mismo que hacían los pictorialistas de finales del siglo XIX, que es hacer como unos collages y unas puestas en escenas medio dramáticas, cinematográficas. Entonces, nada, vemos como esta historia no es que sea como una sucesión de movimientos que uno va haciendo obsoleto al anterior, sino que siempre hay como unas corrientes subterráneas que después vuelven a aparecer en épocas posteriores, etc. Pero pues que es algo que no alcanzamos en esta breve discusión a explorar del todo, ni siquiera a empezar a explorar, pero más o menos ahí hay como un... Sí, porque finalmente creo que podemos estar mucho tiempo. Yo también vi todas estas constantes que ahorita hasta se pueden ver justamente en estas poses de las selfies, ¿no? Todas esas cosas que están trastocando siempre este pasado presente, ¿no? Entonces, sí, nos da para seguirnos acá unas 2 horas más, por supuesto, hablando, pero creo que tenemos que parar porque pues por ahí algunos tienen otras actividades. Y pues agradecerles a todos por estar aquí, a todos por asistir. Les estaremos mandando el día de mañana también la grabación por si ahí no pudieron anotar algo, puedan ahí checarlo. Y pues agradecerte también a ti, Miguel, por esta sesión que nos dejó con muchísimas ganas de más y de seguir en este diálogo contigo. No, pues un gusto muy grande haber compartido hoy con ustedes y espero volverlos a ver pronto. En el curso vamos a tener mucho más espacio para conversar y leer distintos textos teóricos y creo que va a ser una conversación muy enriquecida con la participación de algunos de ustedes. Así es. Pues muchísimas gracias, que tengan muy bonita noche donde quiera que se encuentren y nos vemos pronto.
Chao, buenas noches. Chao.